Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Esta noche tenemos la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Vamos a disponernos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Vamos a disponer nuestros corazones y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y tome el control de esta clase. Padre que estás en los cielos, Dios, bendecimos tu santísimo nombre, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios del cielo, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, porque podemos confiar en ti, porque podemos descansar en ti. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta tu bendita palabra que ilumina nuestro camino, que nos da fortaleza, que nos da consuelo, que nos da luz, que nos da esperanza, Señor, que nos dirige, Padre, por caminos oscuros, por caminos de tinieblas, por tiempos de confusión, Señor. Gracias porque podemos volvernos a ti, Señor, y tu palabra es luz, vida y verdad, Señor. Padre, te pedimos en esta hora que tu presencia esté con nosotros, Señor, que tú tomes el control, Dios, de todo lo que vamos a hacer, de todo lo que vamos a decir, de lo que vamos a aprender, que sea tu Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de cada pensamiento, de mi cabeza, de mis hermanos, Señor, de cada persona, Dios, que se ha conectado, Dios, a este medio en esta hora, Señor. Derrama sobre cada uno de ellos tu Santo Espíritu, Señor. Derrama tu presencia, Señor. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de revelación en el conocimiento de tu voluntad, Señor. Alumbra, Dios, los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, Dios del cielo, para qué has escrito tú esta bendita y gloriosa palabra, Señor, que llegue a nuestros corazones, Padre Santo. Que nuestra vida y nuestro ser, Señor, sea buena tierra para esta tu palabra, que la podamos recibir con gozo, que la podamos guardar y que la podamos obedecer, Padre. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor, que tu palabra cumpla en nosotros el propósito para el cual la has enviado, Señor. Te damos gracias, Dios, te bendecimos, Señor. Gracias por cada persona, Padre Santo, que tú has atraído, Señor, a este lugar, a este momento, a este espacio. Gracias por cada casa, por cada hogar, por cada familia que está sintonizada en esta hora, Señor, con este curso, con tu palabra, Señor. Sé propicio a cada necesidad, que seas tú, Dios del cielo, respondiendo cada inquietud, cada interrogante, corrigiendo lo que está torcido, Padre Santo, consolando, Padre, al que está desolado, Dios, fortaleciendo al que está débil, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que obres conforme a los designios de tu perfecta y agradable voluntad en esta hora, Señor. Te entregamos nuestra vida y este tiempo para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar el curso de la segunda carta o la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna significa mirra. Mirra, no sé si ustedes recuerdan que mirra fue una de las especias que ofrecieron los reyes al Señor Jesús cuando nació. Mirra es una especia aromática de la cual se extrae un perfume que en ese tiempo era muy preciado, muy costoso. Ese perfume se utilizaba también para ungir los cuerpos muertos, o sea, para darle a la persona la unción última, final, para llevarla al sepulcro. Era una especia bastante costosa, bastante apreciada en esa época, pero tenía como cierta relación con el dolor, tenía cierta relación con el luto, porque la utilizaban para esto de ungir y embalsamar los cuerpos. La iglesia de Esmirna es en el libro del Apocalipsis la iglesia perseguida, es la iglesia sufriente. Vamos a leer esta carta, ¿cierto? Que está en el capítulo 2 del Apocalipsis, del versículo 8 al 11. Vamos a leer. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, esta es la carta de Pablo a Esmirna. Vamos entonces a mirar varios aspectos que hay aquí. El primer aspecto que hay es el aspecto de el que la escribe, la presentación. Conforme a la costumbre de aquella época, el remitente de la carta firmaba de primero o se presentaba de primero, no como acostumbramos nosotros que al final es que colocamos la firma. En aquellos tiempos el primer nombre que aparecía era la persona que estaba escribiendo la carta, o sea, el remitente, el autor de la carta. Y ese autor de la carta, que es el Señor Jesucristo, porque ya se ha descrito en el capítulo 1, dice algo que tiene que ver con la descripción que hay de él ahí. Dice, él escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Esas son dos designaciones del Señor Jesucristo. Son dos nombres del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene un sinnúmero de nombres que definen todo lo que son los atributos y la gloria de su carácter, de su persona y de su obra. Este es uno de sus nombres y es un nombre supremamente especial porque es uno de los nombres de Dios. Y este nombre, como lo encontramos en Isaías, aquí les tengo las citas porque todos ustedes van a tener la grabación y van a tener el material. Aquí tenemos las citas donde aparece en Isaías capítulo 44, versículo 6. Vamos a nuestras Biblias, al profeta Isaías y buscamos en el capítulo 44, leemos el versículo número 6. Dice, mi Biblia es la Reina Valera 1960. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel. La Reina Valera traduce el nombre de Dios como Jehová, pero otras lo traducen como el Señor, y las Biblias católicas, que son muy buenas traducciones, y lo traducen mejor como Yahweh, que es el nombre más correcto y más acorde con lo que realmente reveló Dios acerca de su nombre. Entonces dice, así dice Jehová o Yahweh, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Miren la misma frase, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Vamos ahora a Isaías 48, más adelantico, y vamos a ver que se repite el mismo nombre de Dios. Isaías 48, versículo 12 dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo. Y está hablando Dios. Yo el primero, yo también el postrero. Ese nombre, yo el primero y yo el postrero, habla de un atributo de Dios. En el Antiguo Testamento está hablando Dios, el Padre, la persona del Padre. Y él se revela entre miles de nombres que tiene como el primero y el postrero. Ese nombre simboliza la eternidad de Dios y significa, el primero significa que Él es antes de que este mundo comenzase a existir. Antes de que este mundo llegase a existir, Él ya era. Y aún cuando este mundo deje de existir y cuando todo se acabe, Él seguirá siendo. Eso es lo que significa yo soy el primero y yo soy el postrero. Y los judíos lo traducen como el eterno, el eterno. Eso es lo que significa yo el primero, yo el postrero. Y el Señor Jesús se presenta con el mismo nombre. De hecho, así también se presentó en Apocalipsis capítulo 1. Lo que Él está haciendo en las cartas, lo que está haciendo es ir fragmentando cada parte de la descripción de su gloria, tal como la vio Juan, y cada uno de esos atributos es una forma de presentarse a una de las determinadas iglesias. En este caso, yo el primero y yo el postrero.
Y tenemos en el Apocalipsis 1, quiero que todos tengan sus Biblias, es supremamente importante que usted tenga su Biblia en su casa. En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 18, vamos a leer desde el 17, que dijimos que Juan había tenido una visión, que es el mismo Señor Jesús, pero para que Juan esté seguro de que es Jesús, el mismo Señor se revela y se le presenta. Y después de que Juan lo describe, dice lo que él le dijo a Juan acerca de quién era él. Y dice, el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 17, Juan dice, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y continúa su presentación, pero en cuanto a la carta de Esmirna, que es la que estamos estudiando en esta noche, en cuanto a la carta de Esmirna, él le dice como destinatario, como su presentación personal y específica para la iglesia de Esmirna, le dice yo el primero y el postrero. Y también le dice el que estuvo muerto y vivió. Y la conjugación de esas dos cosas nos llevan a algo supremamente importante y glorioso de la persona de Jesús, y es que Jesús es 100% Dios, pero al mismo tiempo es 100% hombre. Él es el primero y el postrero, tal como se presentó Dios a Isaías en el 44:6 y en el 44 y en el 48:12, el primero y el postrero como el Dios eterno, pero también es el que estuvo muerto y resucitó. Y para estar muerto y resucitarse se necesita ser 100% hombre. Entonces aquí tenemos un cuadro de algo que en teología se conoce como la unión hipostática, que teológicamente lo que quiere designar es el misterio de la encarnación, de que Dios se encarnó, de que Dios se hizo hombre, de que Jesús no es un ángel, de que Jesús no es una criatura, de que Jesús no es ningún ser creado, sino que Jesús es el mismo eterno Dios, pero que en un momento se encarnó para llevar a cabo un plan eterno de redención de la humanidad, de los que iban a creer en él. Entonces, este Cristo que es Dios y es hombre, está revelado aquí a la iglesia de Esmirna. Vamos entonces a mirar la primera parte de su carta, que contiene lo que es el elogio, o sea, el examen. Recuerden que esta es una estructura o un orden que se presenta casi que igual en todas las cartas, y tenemos primeramente el elogio, es decir, la evaluación que hace el Señor Jesús del estado de esta iglesia, de cómo está esta iglesia. Y en cuanto a ese elogio, tenemos lo siguiente, dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ese es el elogio. El elogio a esta iglesia es que Jesús conoce la tribulación que ellos habían experimentado. La palabra tribulación significa presión, o sea, significa un sufrimiento, una opresión que va mucho más allá de lo que se puede soportar. Y es que la iglesia de Esmirna históricamente padeció una gran persecución a manos del emperador Domiciano. Entre los años de 84 después de Cristo al 90 después de Cristo fue más o menos la época en que gobernó Domiciano. Hubo otros emperadores que también persiguieron a la iglesia, como Nerón, Diocleciano y una cantidad de emperadores más, pero la iglesia de Esmirna sufrió de una manera singular durante el periodo de gobierno de este emperador perverso llamado Domiciano. ¿Y por qué sufrió? Sufrió porque este emperador, y específicamente en esta ciudad, recuerden que Esmirna
no es el nombre de la iglesia, sino el nombre de la ciudad del Imperio Romano donde está la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, y lo que el Señor Jesús está diciendo, escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna. Esmirna no es el nombre de la iglesia, sino el nombre de la ciudad donde está la congregación. Entonces, Esmirna, que significa mirra y que es básicamente las esencias florales con las que elaboraban perfumes costosos que se les ofrecían a personas importantes. Esa esencia floral habla sobre todo de sacrificio, de adoración. Recuerden que fue una de las especias, como ya les dije, que ofrecieron los reyes de Oriente al Señor Jesucristo cuando nació en un pesebre, que vinieron de lejos a adorar. Bueno, es una historia que todos conocemos. Un poco mitificada y un poco adulterada por la tradición, pero es una historia completamente real y bíblica. Entonces ellos ofrecieron eso porque era una especie que se le ofrecía a los reyes. Y cuando se extraía el perfume que brotaba de esa mirra, ese perfume era como un incienso, como una adoración, como algo que se ofrecía a los reyes. Entonces, y la ciudad de Esmirna era una ciudad que adoraba al emperador. Si bien la iglesia en Esmirna se sometía a todos los lineamientos del Imperio Romano, a todos los lineamientos civiles, porque ellos eran los gobernadores y ellos eran las autoridades, y ya vimos que en el capítulo 13 de Romanos se nos ordena que obedezcamos a nuestras autoridades. Ellos se sometían a eso, pero hay una parte de las costumbres del Imperio Romano que tenían que ver con la adoración al César. Ellos tenían una concepción del emperador donde el emperador era un dios. Además de eso, Roma, durante toda esa época, era un imperio, o digamos más bien una cultura politeísta y completamente pagana, 100% politeísta. Roma, recuerden que Roma hereda todos los dioses del Olimpo de la mitología griega, y lo que hace Roma es cambiarle los nombres a los dioses del Olimpo de los griegos, le cambia los nombres, y así por ejemplo la diosa Venus es la misma diosa Afrodita de los griegos, y la diosa Venus de los griegos es la misma Afrodita de los romanos, y así todos esos dioses del Olimpo griego, de la cultura griega, pasan a la cultura del Imperio Romano, ¿cierto? Y ellos se consolidan como un imperio que absorbe todas las creencias religiosas, todo el paganismo de todas las provincias que ellos poseen, que ellos conquistan. Roma las acepta, es decir, Roma acepta todas las religiones, y ese es el motivo por el cual los judíos podían vivir tranquilamente en Roma, pero ellos tenían que tener y demostrar cierta lealtad al César, que en muchos momentos históricos, y sobre todo en la época del inicio de la iglesia primitiva, en muchos momentos históricos se convertía en adoración, o sea, ya no en lealtad al imperio, ya no en sometimiento a la autoridad civil como tal, sino en adoración. De hecho, la frase César es Señor implicaba que César era el dueño y el creador de todo lo que existe. Era una manera de colocar al César y al emperador en la misma posición de un dios. Entonces, allí es donde la iglesia cristiana primitiva entra en conflicto, porque la iglesia sabe perfectamente que el único Señor en términos de deidad es el Señor Jesucristo, y ellos le deben esa lealtad de adoración única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Entonces, ellos no ofrecían esos sacrificios al emperador, porque eso eran sacrificios de adoración. Mientras todos adoraban todos los dioses, y ellos, los cristianos de Esmirna,
hubiesen podido seguir adelante con su cristianismo siempre y cuando accedieran a la adoración del emperador. Es decir, ellos podían practicar su culto y de hecho todas las religiones en Roma podían ser practicadas siempre y cuando se inclinaran ante el emperador y lo reconocieran como uno de los dioses o el dios más importante del Imperio Romano. Ahí era donde no participaban los cristianos. Ahí era donde se formaba el conflicto y comenzaban a ser acusados de rebelión contra la patria. Es decir, buscaban la manera de que esto no se viera como una objeción de conciencia, como algo que era parte de sus creencias, sino que trataban de introducir en ese ser reacios a obedecer esto de adorar al César, introducían un componente de rebelión contra la autoridad que realmente no existía, que realmente no lo había, pero así lo veían. Entonces terminaban ellos siendo como un pueblo que era peligroso porque en cualquier momento se podía sublevar. Ahora, Roma no era tan tonta como para pensar que un grupo de cristianos humildes, pobres y sufridos, como los cristianos de Esmirna, se convertirían en una amenaza para el Imperio Romano. O sea, Roma no podía pensar eso si no era porque los ayudaban los judíos fanáticos y recalcitrantes de la época que veían en el cristianismo una perversión de su religión porque sobre sus conciencias pesaba el hecho de que ellos habían matado a el Señor Jesucristo, habían matado a su Mesías. Entonces, los que no se convertían a Cristo se convertían en los enemigos más acérrimos y más terribles y despiadados del cristianismo. Y una muestra de eso es el apóstol Pablo antes de tener su encuentro con el Señor Jesús camino a Damasco. ¿Por qué el Señor Jesús dice, yo conozco tus obras y tu tribulación por todo lo que ellos han sufrido? Y ese sufrimiento tiene que ver no con un deseo de sufrir, no con un sentimiento de ser mártir o de masoquismo, sino con una lealtad genuina y firme hacia el Señor Jesucristo como único ser que es digno de ser adorado. Entonces, ellos tenían en contra a Roma, pero sus enemigos más terribles eran los judíos. Los judíos eran fanáticos, los judíos eran despiadados, los judíos tenían en todas las provincias de Roma, en este caso en Esmirna, como en todas las otras ciudades romanas, tenían una sinagoga, que era el lugar donde se reunían. Y por eso el Señor Jesús dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La palabra judío significa alabanza. La palabra judío fue el nombre que Dios le dio a su pueblo, porque el propósito de Dios con los judíos es que fueran para la alabanza de su gloria. Pero la vida de estos judíos, entregando, acusando, calumniando, difamando, denigrando a estos sus siervos, entregándolos a muerte, traicionándolos, acusándolos de rebelión y de una cantidad de cosas para que fueran apresados, martirizados, torturados y ejecutados. Toda esta infamia de los falsos judíos hacía que Dios los viera como lo que realmente eran. Eran un instrumento de Satanás, porque es que el que realmente quiere la destrucción de la iglesia es Satanás. Y Satanás utilizaba la hipocresía religiosa, el falso celo religioso de estos judíos para entregar a estos hombres a muerte. Entonces ellos tenían en contra el Imperio Romano, tenían en contra a los falsos judíos que tenían una sinagoga a la cual Dios llamó la sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras, tu primera obra es la tribulación, la tribulación. La segunda obra, esto como si fuera una obra, pero realmente Dios lo dice aquí como que el sufrimiento y de segundo la pobreza son parte del elogio de Jesús. Digamos que son la fortaleza y se podría tomar como una debilidad, pero Dios lo ve como algo loable, como algo digno de ser alabado y exaltado. Dice, tu pobreza, yo conozco tu pobreza, aunque tú eres rico,
Y cuando dice yo conozco tu pobreza, está diciendo yo sé la profundidad, la gravedad, lo duro, lo difícil que es tu pobreza. Era una iglesia verdaderamente pobre, como es una iglesia perseguida, es una iglesia que no puede trabajar en cosas dignas. Dicen los historiadores que muchos de ellos eran esclavos y los que no eran esclavos habían sido expropiados por el Imperio Romano con todas estas acusaciones de traición a la patria y todas estas cosas. Entonces, los que no estaban de pronto en el sector más bajo, como es de la esclavitud, entonces estaban en una pobreza en la que carecían de todo, de las cosas más, más necesarias y primarias para la vida. Y dice, yo conozco tu pobreza, pero añade, tú eres rico. Y esta frase de yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, la podemos comparar, eso está en el capítulo 2, estamos en el versículo 9, la podemos comparar con la iglesia rica de la Odisea. Y podemos ir un minutico nada más al capítulo 3. En el versículo 17 hay una descripción también de la iglesia de la Odisea que, contrario a Esmirna, es una iglesia supremamente rica y próspera, y a esta iglesia, en el versículo 17, Jesús le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Comparamos estos dos versículos para que entendamos que hay una visión que Dios tiene acerca de sus iglesias y que nosotros como iglesia estamos aquí bajo el lente de Dios, bajo la lupa de Dios, estamos siendo observados por Dios y no solamente estamos siendo observados, sino que Dios nos dice cómo nos ve Él. Y es interesante darnos cuenta que muchas veces Dios nos ve de una manera totalmente diferente a como nosotros nos vemos. Ellos se sentían pobres, ellos se sentían desvalidos, ellos se sentían miserables, ellos se sentían abandonados. El mundo les gritaba que ellos no valían absolutamente nada. Las circunstancias de miseria, de persecución, sin que nadie los defendiera, sin que nadie pudiera hacer nada por ellos, los tenía que hacer sentir también miserables y tristes. Pero Dios les está diciendo, tú no eres pobre, tú eres rico. Este texto o esta percepción divina acerca de la pobreza y de la riqueza es un tema supremamente interesante que nos puede traer mucho consuelo dependiendo del lado en que estemos económicamente o dependiendo de cómo nos sentimos, ¿cierto? A veces tenemos mucho, pero sentimos que no tenemos nada. La pregunta es cómo nos sentimos, es decir, cómo te sientes tú con respecto a lo que tienes, cómo te sientes tú con respecto a tu posición social, económica en medio del mundo, o cómo te sientes tú como persona, sientes que eres una persona rica, sientes que eres una persona pobre. Bueno, el Señor tiene unos parámetros completamente diferentes para examinar la riqueza y la pobreza de cada una de sus criaturas o de sus personas. Y eso me recuerda a un texto que hay en Segunda de Corintios. Vamos a mirarlo un ratico. En Segunda de Corintios hay un texto que habla de una congregación también supremamente pobre y también supremamente atribulada y perseguida también. Era la congregación de los macedonios, más exactamente la congregación de los filipenses. El apóstol Pablo escribió de ellos en 2 Corintios capítulo 8, del 1 al 5. Y lo buscamos por acá en nuestras Biblias y vamos a tener lo siguiente que dice, es un texto que de pronto todos conocemos, que tiene que ver mucho con esto de sentirme rico o sentirme pobre. Dice, asimismo, hermanos, le habla Pablo a los creyentes de Corinto, que son materialmente ricos comparados con estos creyentes de Macedonia, de los cuales él va a hablar, que son extremadamente pobres. Dice Pablo, asimismo, hermanos,
os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Este es uno de los versículos más hermosos que he visto acerca del dar y acerca del dinero y acerca de las posesiones. Dice que Dios nos da una gracia que no tiene que ver con lo que tenemos o con lo que no tenemos materialmente hablando. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, ahí tenemos el primer componente, igual a Esmirna, las iglesias de Macedonia tienen grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Entonces, miren los tres componentes que definen a la iglesia de Macedonia. Grande prueba de tribulación, se parecen a los de Esmirna. Abundancia de su gozo, esto es inexplicable, este es el fruto del Espíritu Santo, el gozo que no depende de ninguna circunstancia que nos rodea, el gozo de la salvación, el gozo que proviene del mismo Dios. Dice abundancia de gozo. Y su profunda pobreza, o sea, estas tres cosas, tribulación, gozo y profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. O sea, todo comienza entregándole mi vida al Señor, luego a nosotros, luego le entregaron su vida a los apóstoles del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios. Esto es bien interesante porque es una ecuación completamente absurda. Uno piensa que para poder demostrar amor y para poder ser generoso necesitamos ser ricos y necesitamos estar bien. Pero aquí la ecuación dice que una gran tribulación, un gozo profundo y una profunda pobreza dieron como resultado riquezas de generosidad y el hecho de que ellos pudieran dar no solamente su vida, sino de lo que no tenían, porque eso es lo que dice la Biblia, de lo que no tenían, dieron con mucha generosidad. El Señor Jesucristo nos enseña, aquí tengo dos textos, para que sigan reflexionando acerca de ser rico o ser pobre según Dios. El primer texto está en Lucas 12, del 13 al 21, y nos habla de una parábola del rico insensato, porque era rico para sí mismo, pero no era rico para con Dios. Y el segundo texto es Mateo 6, 19 al 21, que es una exhortación a invertir en el reino de los cielos. Entonces les dejo eso a su investigación. Cuando invertimos en el reino de los cielos, invertimos en el mejor banco y obtenemos los mejores dividendos. Eso se llama ser ricos para Dios. Bueno, continuamos ahora con la exhortación y regresamos nuevamente al libro del Apocalipsis. Nuevamente regresamos al capítulo 2 del Apocalipsis y tenemos la exhortación que se le hace a esta iglesia. Ya sabemos que está en gran persecución y que tiene profunda pobreza también. Dice en el versículo 10, la exhortación del Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. Miren qué tremenda frase. No temas en nada lo que vas a padecer. Quisiera uno, por la lógica humana, que cuando Dios se dirigiera a una persona o a una congregación que está siendo perseguida, que está siendo oprimida, quisiera uno que las palabras de Jesús fueran algo así como: vas a dejar de sufrir, como una religión de estas sectas que tiene como lema pare de sufrir. Quisiera uno que eso fuera la palabra que el Señor Jesús le diera a alguien que está sufriendo. Todo el que sufre está anhelando que Jesús venga a su vida y le diga: ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu sufrimiento, esto se acabó. Pero esa no es la frase de Jesús, ese no es el consuelo que el Señor Jesús va a entregar. La frase es: no temas en nada. No temas en nada. Significa
ausencia total del miedo, ausencia total del temor. No se trata de que moderar los temores, no se trata de controlar el temor, se trata de que el temor desaparezca del corazón. Y junto con esa exhortación va la advertencia de lo que vas a padecer. Está diciendo el Señor que conoce la tribulación de Esmirna, que conoce la pobreza de Esmirna y se presenta a escribir esta carta que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Esto es una situación supremamente importante porque aquí Jesús no reacciona como nosotros queremos que reaccione y muchas veces eso sucede en nuestras vidas. Muchas veces la respuesta del Señor no es la que nosotros queremos. El Señor siempre va a responder todas las oraciones, pero no siempre las va a responder como nosotros estamos pidiendo que las responda. Entonces, vamos a mirar aquí la respuesta. No temas en nada. Primera exhortación, no temas. El temor es lo contrario de la fe. El temor es lo contrario de lo que Dios espera. El temor es lo contrario de la confianza. El temor es una forma de exaltar al hombre. El temor es una forma de exaltar al enemigo. Es una forma de exaltar al diablo. Es una forma de exaltar las circunstancias por encima de la persona, de las promesas de Dios, de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios y del poder de Dios. Eso es lo que es el temor. El temor es lo contrario a la fe. Y nosotros debemos aprender a tener una percepción del temor cuando no está enfocado en el temor hacia Dios, el temor a las circunstancias, el temor a los hombres, el temor al futuro, el temor a la enfermedad, el temor a la pobreza, el temor a la escasez. Todos esos temores son una desconfianza de la persona de Dios, de sus promesas y de su carácter. Entonces él dice siempre: no temas en nada. Ahora, ¿vas a padecer más? Sí, vas a padecer más, ¿cierto? Tu sufrimiento no se acaba. Ahora, vamos a mirar algo acerca del sufrimiento. En el versículo 10, el Señor Jesús nos da todas las claves que hay en las escrituras acerca del sufrimiento. Y lo primero que dice es: he aquí el diablo, escuchen bien, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Cuando se trata de un creyente. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que un creyente en Cristo Jesús es una persona que ha sido justificada del pecado por la fe. Justificados pues por la fe, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese texto tiene que ver por la fe en Jesucristo, o sea, la obra expiatoria de Jesucristo es la que paga todo mi pecado, es la que paga todo el castigo que yo me merezco, de tal manera que entre Dios y yo hay paz, no por mi conducta, no por mi proceder, no por mi perfección, sino por lo que Cristo hizo y porque yo creo en lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces hay paz. Si Dios y yo estamos en paz por la obra expiatoria del Señor Jesucristo, no hay por qué dudar, temer o imaginarse siquiera que cuando estoy padeciendo una dificultad o una tribulación, estoy siendo castigado o castigada por Dios. Repito, no puedo llegar a pensar nunca que un sufrimiento, que una angustia es un castigo. No puedo asumirlo como un castigo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús Él pagó el precio y Él cargó con mi castigo. Aún la Biblia dice que aún si pecamos involuntariamente, nosotros podemos correr al trono de la gracia y hallar oportuno socorro, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. No habla de que cuando el creyente que ha sido justificado por la fe
cometa algún pecado, inmediatamente va a ser castigado. No podremos vivir consecuencias de nuestros errores, pero no un castigo divino, porque ese castigo ya fue vertido sobre Jesús en la cruz del Calvario. Y yo me apropio de ese regalo cuando yo creo en Jesús, solamente por creer. Entonces, ¿cuál es el origen del sufrimiento? ¿Por qué los creyentes sufren? Es más, podemos preguntarnos, ¿por qué los creyentes sufren más que los no creyentes? ¿Por qué nosotros, que hemos sido justificados del pecado, en comparación con los que no tienen a Cristo, que son delante de Dios culpables y que están bajo la ira de Dios, por qué aquellos lo pasan mejor que nosotros y por qué nosotros sufrimos más que ellos? Es muy sencillo. Tenemos que mirar cuál es el origen del sufrimiento y específicamente del sufrimiento de los justos. Y hay varios textos en la Biblia, pero yo he escogido dos. Primeramente, escogí el ejemplo de Job, que es uno de los libros que arroja la luz más amplia acerca de por qué sufren los justos. El libro de Job comienza diciendo la manera como Dios ve a Job. Dios ve a Job como un varón justo, íntegro, perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. Dios no le ve a Job ninguna falla, ninguna falencia, pero el libro de Job nos muestra que Satanás se acercó a Dios y le dijo que Job era fiel, que que Job le servía y que Job era una persona íntegra gracias a todos los beneficios y a todas las bendiciones que Dios le había dado. En otras palabras, lo que Satanás trató de decirle a Dios es que si Dios no bendijera a sus criaturas, si Dios no prosperara a sus criaturas y complaciera todos los caprichos de sus criaturas entonces no podrían adorarlo. Si nosotros profundizamos más acerca de esa premisa que esboza Satanás con respecto a la integridad de Job, a la fe de Job, al servicio de Job, a la piedad de Job. Si nosotros comenzamos a mirar esa premisa, nos vamos a dar cuenta que hay algo más profundo que el simple hecho de decir que Job es un interesado, que es básicamente lo que hay en la superficie, que Job es un interesado, que Job es un hombre que como no conoce el sufrimiento, no conoce el dolor, que su vida es un jardín de rosas, entonces así es muy fácil adorar a Dios. Además de que está acusando a Job de ser un interesado, resulta que en ese libro se nos expone algo todavía más profundo, que es lo que está expuesto aquí y es al punto donde tenemos que llegar para comprender el asunto del sufrimiento y por qué Dios permite que el diablo haga sufrir a sus criaturas. Así de sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no solamente Satanás está tratando de decirle a Dios que Job es un interesado. Satanás lo que está tratando de decirle a Job es que Dios no es digno en sí mismo de ser adorado, solo por ser Él quien es. O sea, que Dios necesita sobornar a sus criaturas para obtener la adoración que Él cree merecerse, pero que en sí Dios no se merece ninguna honra ni ninguna gloria, que Dios por sí solo no es digno de ser adorado. Y cuenta un gran teólogo que hace una apreciación bien importante del libro de Job. Dice que el libro de Job se escribió para demostrar que hubo un hombre, y hay muchísimos hombres más, que adoraron a Dios, no por lo que Dios daba, sino por lo que Dios es. Que adoraron a Dios demostrando que Dios por sí mismo es digno de ser adorado y exaltado. Y de esa manera nosotros encontramos a un Job que después de que le dicen que cayó un fuego del cielo y destruyó toda su cosecha, sus ganados, que murieron sus hijos, etcétera, etcétera, que quedó todo en la ruina y que solamente quedó el mensajero para darle la mala noticia. Y una vez que Job escucha eso, Job dice, Jehová dio
Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Eso mostró que Job reconoce la soberanía de Dios y el derecho que Dios tiene de dar y de quitar, porque todas las cosas son de Él y todas las cosas son creadas por Él y para Él. Él da y Él quita y nadie puede decirle por qué. La vida que tenemos le pertenece a Él. Él no las da, Él no las regala y cuando quiera, Él no las quita. Y nosotros no podemos decir que es injusto el que quita aquello que le pertenece a Él. Bueno, eso de pronto es un poco difícil de asimilar, pero es bastante profundo y bastante claro. Ahora, quiero llegar a otro ejemplo para que entendamos el sufrimiento de Esmirna. Esmirna no está sufriendo por causa del pecado, Esmirna está sufriendo por causa de la fe. Job no fue probado por su pecado, Job fue probado por su fe y por su fidelidad. A causa de su fe, a causa de su integridad, a causa de su santidad, es que vino la prueba sobre Job. El origen de la prueba no está en el corazón de Dios. O sea, Dios no se sienta en una silla a decir, voy a ver qué mal le voy a hacer a mis hijos, a ver si van a ser fieles o no. Ese pensamiento no aparece en la mente de Dios. Así lo dice Santiago. Dios no es tentado de nadie, ni Dios tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Al contrario, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, todo lo que es bueno, todo lo que es de bendición, provienen de Dios. Él es el Padre de las luces, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, o sea, que Él no tiene unas intenciones ocultas, ni Él sale con cosas raras, no. Esto de probar a Job, de arruinarlo, de todo eso, proviene de la mente de Satanás. Ahora miremos el ejemplo que les iba a decir en Lucas capítulo 22. Lucas 22, el versículo 31. Entonces, el Señor dice algo aquí que habla también de la prueba. Y la prueba no por causa del pecado, sino por causa de la justicia, o sea, por causa de la fe. Recuerden, justificados pues por la fe. La fe en Jesús es nuestra justicia. Ok, entonces dice Lucas 22, 31. Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si se dan cuenta, el que pidió permiso nuevamente para zarandear a Pedro fue Satanás. Satanás sabía que Pedro tenía fe. Quizás, no sabemos, pero quizás Satanás sabía que Pedro iba a ser una de las primeras columnas de la iglesia. Quizás Satanás sabía que Pedro iba a ser uno de los apóstoles más importantes del fundamento de la iglesia. Quizás Satanás sabía eso y precisamente lo quiere zarandear. Lo quiere zarandear ¿para qué? Para saber si su fe permanece. Y el mismo Señor Jesucristo dice, Satanás me ha pedido para zarandearlos. Ahí se refiere a todos, no solamente a Pedro, pero no vamos a entrar en ese tema. Específicamente estamos hablando de Pedro. Satanás me ha pedido para zarandearte. Y dice Jesús, pero yo he orado por ti. ¿Qué he pedido? Que no te zarandee. ¿Qué he pedido? Que no te pase nada. No, lo que he pedido es que en medio de esa prueba tu fe no falte, tu fe no desmaye. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que se acabe la fe. ¿Para que venga qué cosa? Lo contrario de la fe. El temor. El temor. Ojo. Ojo, nosotros tenemos que aprender a identificar las voces del enemigo. La voz del enemigo se caracteriza por producir temor, por producir temor. El Señor Jesús está anunciando aquí que hay una prueba. El Señor Jesús está descubriendo las maquinaciones de Satanás para esta iglesia y está diciendo, pero no teman,
no teman, no teman, y le está dando todos los lineamientos. El Señor Jesús también está advirtiéndole a Pedro, Pedro, ponte alerta, ponte pilas, Pedro, vas a ser zarandeado por Satanás. Quiero que lo sepas, yo estoy orando por ti. Lo que importa es que tu fe se mantenga firme, lo que importa es que tu fe se mantenga estable. Ahora, podemos preguntar aún más allá, bueno, sí, ya entendemos, la prueba viene por Satanás, la maldad está en el corazón de Satanás, el querer hacer sufrir al pueblo de Dios es un deseo de Satanás, pero realmente, ¿por qué lo permite Dios? La pregunta es por qué Dios le da permiso, por qué Dios en su soberanía, si Él lo puede hacer, puede decir, no, no vas a tocar más a mis hijos, no vas a tocar más a mi pueblo, no te le vas a acercar. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Entonces, hay algunas respuestas que yo quiero dar acerca de eso. La primera respuesta que quiero dar es que de alguna manera, tenemos que entender que Satanás, cuando ingresó al jardín del Edén, obtuvo autoridad, y esa autoridad sobre nuestras vidas se la damos nosotros mismos. A ver, en el caso de Adán y Eva, cuando Satanás irrumpe en el jardín del Edén, creo que todos hemos leído el libro de Génesis, que nos muestra el ingreso de Satanás a un mundo perfecto, creado por Dios perfecto, donde el hombre y la mujer estaban desnudos, no se avergonzaban, podían comer de todos los árboles, menos de un solo árbol, porque Satanás ingresa e incita al hombre a desobedecer. Cuando el hombre desobedece a Dios y obedece a Satanás, Satanás gana un puesto de autoridad sobre él. Uno de los pasajes que muestran esto es cuando Satanás lleva al Señor Jesucristo al pináculo de un monte, le muestra todos los reinos del mundo y le dice, todo esto te daré porque a mí me ha sido dado y yo a quien quiero se lo doy. Fue el hombre el que le dio a Satanás la autoridad sobre la tierra. No tenemos mucho tiempo para profundizar en esto porque esto es angeliología y guerra espiritual y de pronto más adelante podríamos programar esa materia, pero en lo que estamos, lo que necesitamos entender es que Satanás tiene derecho sobre la humanidad porque la humanidad le otorgó ese derecho y que todo el poder que tiene Satanás sobre la humanidad es el poder que la misma humanidad le ha dado. Por eso es que se habla de no permitir que se le abran puertas. Por ejemplo, hay frases en la Biblia o textos en la Biblia que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así dice la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona se mantiene en su enojo y desobedece la palabra de Dios que dice que debemos perdonar a nuestros enemigos y mucho más a nuestros hermanos, porque Dios así nos perdonó a nosotros. Cuando nosotros nos resistimos a perdonar y nos acostamos enojados con una persona, le estamos abriendo una puerta a Satanás. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia, porque estamos dándole la espalda al mandato divino del perdón, de la misericordia, de la clemencia. Estamos abriendo nuestro corazón al odio, al enojo, al rencor, y eso se constituye en una puerta abierta. ¿Quién le está dando poder al diablo sobre nuestra vida? Nosotros mismos, nosotros mismos. Ojo, eso es la clave. Nosotros mismos somos los que le damos ese poder a Satanás. Entonces, Satanás tiene un derecho legal sobre la humanidad que adquirió cuando él le dijo a la humanidad que desobedeciera a Dios, y en Adán estaba representada toda la humanidad y toda la humanidad en ese momento obedeció a Satanás y Satanás se convirtió en señor. ¿De quiénes? Pues de los que lo obedecen. Todo el que obedece a una persona se convierte en esclavo de esa persona. Y todo el que da órdenes se convierte en señor de aquel que obedece sus órdenes. Entonces, es algo muy sencillo y elemental, pero eso es lo que sucede. Sucede que Satanás tiene cierta potestad y cierta autoridad sobre la humanidad.
excepto por aquellas personas que a través de la fe en el Señor Jesucristo han sido trasladadas. Eso es lo que dice la Escritura en Colosenses, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su luz admirable. Y ese traslado, ¿cuándo se da? En el momento en que nos rendimos al Señor Jesucristo, no en el momento en que hacemos una oración de fe romántica y llena de emociones, manipulada quizás por una música de fondo y producida por una problemática y por una angustia momentánea que estamos viviendo. Entonces lloramos y le decimos al Señor que sí, que lo amamos y repetimos una oración de fe y entonces ya creemos, pero salimos de allí a hacer lo que nos da la gana. Jesucristo no ha entrado a nuestro corazón, porque cuando Jesucristo entra a un corazón tienen que entrar como Él es. Jesucristo no es el ayo de nadie. Jesucristo no es el siervo de nadie, Jesucristo es Señor. Y cuando Jesucristo entra a una vida, la vida no dice, Señor, yo quiero que tú hagas esto. No, la vida dice, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y eso es lo que sucede cuando Jesucristo, el verdadero Jesucristo, llega a nuestras vidas. Cuando el Señor Jesucristo se le revela al apóstol Pablo, el apóstol Pablo postrado en tierra dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Él no dice, ve, Señor, estos son mis 3 deseos, voy a pactar por esto, voy a sembrar por esto. Nada, todo eso es una basura que ignora el señorío, la dignidad y la realeza de la persona del Señor Jesucristo y que pervierte por completo el proceso de conversión. Ahí no hay conversión, ahí no hay conversión. La conversión se da en el momento en que yo dejo ser Señor de mi vida, en el momento en que yo abandono mi vana manera de vivir, donde hago lo que me da la gana, en el momento en que dejo de actuar según el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el espíritu de la potestad del aire, donde hacemos lo que nos da la gana, dice la voluntad de la carne. ¿Qué es la voluntad de la carne? Lo que le da la gana a mi carne. Y la voluntad de mis pensamientos. ¿Qué es la voluntad de mis pensamientos? Lo que a mí me parece que es correcto. Y punto. Pero si la Biblia dice otra cosa, no me importa, a mí me parece, yo opino, yo creo. Cuando vivimos en el centro de nuestro yo, o más bien cuando nuestro yo ocupa el centro de nuestro trono, de nuestro ego, no podemos decir que somos cristianos, porque ser cristiano es pertenecer al reino de Cristo, y pertenecer al reino de Cristo es ser súbdito de un rey. Ese rey es el Señor Jesucristo. ¿Quién manda? Pues el rey. ¿Quién obedece? Pues los súbditos. Los súbditos son los que obedecen. Entonces, cuando nosotros nos postramos ante el Señor Jesús, cuando nosotros nos rendimos ante el Señor Jesús, cuando por su gracia y por su misericordia, su luz y la operación de su Santo Espíritu llegan a nuestras vidas, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos rendimos ante Él y le decimos de todo corazón, ya no quiero hacer mi voluntad, ahora quiero que tú me digas lo que tengo que hacer. Cuando eso pasa por la fe, salimos inmediatamente de la potestad de las tinieblas. Inmediatamente dejamos de ser súbditos de Satanás. Inmediatamente dejamos de ser criaturas dominadas por Satanás y sobre las cuales Satanás tiene dominio. ¿Y cómo sabemos que Satanás tiene dominio sobre una persona? Cuando la persona hace lo que es propio de las tinieblas, cuando la persona peca, cuando la persona hace lo malo, está bajo el dominio de Satanás. Pero cuando salimos de ese dominio por la fe en el Señor Jesucristo, probablemente Satanás quiera reclamar lo que perdió. Probablemente pueda reclamar lo que perdió. Porque el traslado, de pronto va a sonar un poco ridículo, pero quiero ser un poco clara. Cuando Jesús toca una vida, toca un corazón y ese corazón le responde con fe, Jesús tiene total autoridad porque Él pagó el precio por el pecado. Tiene total autoridad para coger a esa persona, arrancarla del reino de las tinieblas y traerla a su reino. ¿Qué es lo que dice la carta a los Colosenses? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió triunfando públicamente en la cruz del Calvario. Esa fue la obra de Cristo. Nos arrancó de allí
cuando Él murió por nosotros, cuando Él pagó el precio, cuando Él pagó el rescate, porque por nuestro pecado habíamos sido vendidos a Satanás, por así decirlo. Entonces Él viene y nos arranca ahí del reino de las tinieblas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que ese traslado es legal. Escúcheme bien. Ese traslado es legal. Digamos que es un traslado legal y no un secuestro ilegal de una persona. Si se puede comprobar que de verdad hemos creído en el Señor Jesucristo. Óyeme bien, lo que tiene que ser comprobado es la fe. Es decir, que es como una transacción. Yo no puedo portarme perfectamente bien de la noche a la mañana. Si mi salvación depende de mi comportamiento, entonces yo pasaría del reino de las tinieblas al de la luz y nuevamente me la embarro y nuevamente me regresan a las tinieblas otra vez. Y nuevamente entonces empiezo a portarme bien y otra vez me echan para acá, para el reino de la luz, pero otra vez me pasa algo malo o hago algo malo, o tengo malos pensamientos o contesto mal, como decimos nosotros, los colombianos, pero el cobre, se me sale el indio, como lo quieran decir. Entonces vienen y me pasan otra vez para las tinieblas. No, eso así no funciona, porque uno no puede estar pasando de allá para acá. La transacción de pasar, de que Jesucristo nos traslade del reino de las tinieblas, o sea, de la potestad de Satanás, al reino de su luz admirable, es legal cuando la fe es genuina y la fe es real. Entonces, en otras palabras, es como si yo voy a pagar una plata y te digo, tu libertad vale tanto, esta es la plata. Y tú recoges los billetes y me dices, pero yo tengo que traer una máquina aquí y probar si los billetes que tú me estás dando son verdaderos. Si los billetes son reales, yo te suelto a la persona. Pero si los billetes no son reales, yo no te suelto a la persona. Entonces, si la fe no es real, la salvación tampoco es real. Y esto es tremendo, hermano. Escucha, si la fe no es genuina, tu salvación no es genuina. Si tú en verdad has creído en Jesús, tú eres salvo. Pero si fue un momento de emoción y en tu corazón no crees, no crees. Y si hay evidencias en tu vida de que tú realmente no crees en el Señor, tu salvación está embolatada. Y el enemigo puede todavía tener potestad sobre tu vida. Entonces lo que se prueba es la fe. Entonces podemos decir que de una u otra manera, como sucedió en el libro de Job, como sucedió con Pedro, Satanás llega a donde el Señor Jesucristo y le dice, esa iglesia no es tuya, esa iglesia no tiene fe, esa gente era mía antes, ellos adoraban al César, ellos hacían todas estas cosas, ellos se inclinaban ante todos los dioses del Olimpo, entonces yo necesito probar que esa fe es genuina. Yo necesito que tú me permitas probarlo. Ahora, esa es la maldad que quiere hacer el diablo. O sea, el diablo quiere que esa fe flaquee, quiere que esa fe se desmorone, porque si se desmorona la fe, se desmorona todo lo demás. El pacto en Cristo Jesús y todas sus bendiciones y todas sus promesas se reciben por la fe. La justicia de Cristo se recibe por la fe. Entonces, esa es la posición de Satanás. Yo quiero remover tu fe, porque tu fe es la que hace que yo no tenga poder sobre tu vida. Es tu fe la que yo quiero destruir. Ok. Ahora, ¿cuál es la posición de Dios? Entonces Dios es un indolente que no le importa que masacren a sus hijos para probar la fe. No, el asunto es que Dios tiene una perspectiva del sufrimiento totalmente diferente y a Dios el sufrimiento le sirve para hacer su obra completa en nuestras vidas. A Dios el sufrimiento ocasionado por Satanás es una herramienta para santificar y purificar su iglesia. En otras palabras, voy a decir algo también un poco escandaloso. Satanás termina siendo, dentro de la soberanía de Dios, un lacayo de Dios, un sirviente de Dios, porque finalmente todo lo que él hace redunda en la gloria, en la honra del Señor Jesucristo.
en la firmeza, en la fortaleza de la iglesia y en la santificación y en la depuración del pueblo de Dios. Mire, siempre que ha habido persecución en las iglesias, ha habido santidad a las iglesias. ¿Por qué? Porque al creyente falso no le gusta sufrir. Al creyente falso le gusta la prosperidad, le gusta el carro último modelo, le gusta pecar, hacer lo malo. Al creyente falso no le gusta el problema, no le gusta el dolor. El creyente falso no resiste la disciplina. El creyente falso no resiste la pobreza, no resiste la enfermedad, no resiste el dolor, inmediatamente reniega de Dios. El creyente falso está diseñado para la teología de la prosperidad. Esas son las ovejas, o más bien las cabras, de los falsos maestros. Y el sufrimiento viene a ser una herramienta depurativa de la iglesia. Cuando en la época de la Unión Soviética se perseguía a los cristianos, el cristianismo era puro, el cristianismo era limpio. No sé si ustedes han escuchado la anécdota de en una reunión en Rusia hace muchos años, una anécdota que se cuenta, había una reunión de culto y de repente llegó un soldado ruso y apuntando su arma decía, todos los que son cristianos salgan de aquí y dejen de adorar al Señor. Vamos a matar a todos los que son cristianos. Todo todo el que se quede aquí adorando a Dios lo vamos a matar. Y el que no quiera, deje de adorar a Dios y salga. Y salieron un pocotón y se quedaron solamente unos cuantos y dice que resulta que el guardia ruso era cristiano y le dijo a los demás, bueno, ya se fueron los falsos, ahora sí podemos continuar con el culto. Es una anécdota, no sé si es cierta o no sé si es falsa, pero en todo caso ilustra claramente lo que la persecución puede hacer a la iglesia. Siempre que ha habido persecución hemos tenido una iglesia pura, hemos tenido una iglesia limpia. Es más, si nosotros tenemos el valor y el coraje de examinar la historia de la iglesia, y yo los reto porque sé que hay personas aquí que no son cristianas evangélicas y que están escuchando esta clase por la providencia divina, y con todo respeto yo les quiero exhortar a que examinen la historia de la iglesia. La iglesia fue perseguida por Roma. Roma siempre ha perseguido la iglesia y siempre la perseguirá. En Roma se cometieron todos los actos de crueldad, de tortura y de martirio de la iglesia primitiva. Pero resulta que entre más martirizaban y sacrificaban a los cristianos en el circo romano, más personas se convertían al cristianismo. Las personas en las gradas se convertían a Jesús, porque las personas que iban a ser ejecutadas o torturadas, lejos de negar al Señor Jesucristo, lo que hacían era predicar el evangelio y exaltarlo, y morían cantando delante de todos los presentes, y la gente en las gradas se convertía al Señor Jesucristo. En ese tiempo se hizo famoso un dicho que decía: la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos creyentes. El cristianismo se iba fortaleciendo, y hubo un momento, y lo voy a decir de la mejor manera para no ofender, pero hubo un momento en que Satanás se dio cuenta que si seguía persiguiendo a la iglesia se iba a hacer mucho más poderosa. Y hubo un momento en que Satanás se dio cuenta que no era tan bueno perseguir la iglesia y que había una mejor estrategia para destruir la iglesia. Y esa estrategia fue llevando la iglesia al poder y acabando con la persecución. Hubo un emperador que todos conocemos, el emperador Constantino. ¿Verdad o no? Dice Constantino que tuvo un sueño y que a través de ese sueño él ordenó que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial de Roma. Y en ese momento histórico es cuando nace la Iglesia Católica, fundada por Constantino. En el Panteón de Roma, en el lugar donde se adoraban los dioses romanos, Venus, Apolo, Neptuno, Júpiter, todos los dioses romanos, eso estaba lleno de todo tipo de estatuas. En ese lugar
se quitaron todas esas estatuas y esas estatuas fueron reemplazadas por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, estatuas de la Virgen María, estatuas de Jesús, estatuas de los santos, estatuas de los creyentes, y así hicieron como, no sé, una palabra que usar, como que absorbieron de la misma manera que a través de los años una cultura absorbe otra, así la religión, la nueva religión católica, fundada por Constantino, absorbió sin depurar a los dioses del Olimpo, sino haciendo un intercambio entre las estatuas de los dioses del Olimpo y estatuas de figuras prominentes de la iglesia cristiana. Y ahí es cuando por primera vez se asocian las estatuas con la adoración de los cristianos, porque los cristianos adoraban en el aposento alto y las estatuas estaban completamente prohibidas. Como dice el Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, que escuche, y que el Espíritu Santo nos dé convicción en todo lo que estoy diciendo para su gloria. La persecución siempre ha sido una herramienta divina para darnos crecimiento. El propósito del sufrimiento es probar nuestra fe. Yo quiero que leamos unos textos aquí rápidamente, no sé cómo estamos de tiempo, estamos más o menos bien de tiempo. En Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Quiero leer para ustedes. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y vayamos también a Hebreos, un poquito más atrás. Vamos a la epístola a los Hebreos. En el capítulo 12 tenemos los versículos 10 y 11. Hebreos 12, versículos 10 y 11. Dice, y aquellos, se refiere a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Dice, Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, lo que quiere decir Dios aquí es que Dios no tiene que ver con lo que el diablo está planeando de destruir nuestra fe. No, lo que Dios quiere, el propósito de Dios con el sufrimiento, cuyo instrumento es una calamidad producida por Satanás, porque Dios no puede producir lo malo, el que produce enfermedad, el que produce desastre, el que produce virus, el que produce pestes, el que produce tsunamis, el que produce terremotos, el que produce destrucción, ese es Satanás. Ahora, Dios en su soberanía lo permite. ¿Por qué? Porque todo este dolor y todo este sufrimiento depura a su iglesia, porque todo este dolor y este sufrimiento quebranta nuestro corazón. Sí, Dios nos regala esa salvación, nos la regala por la fe. Posicionalmente somos perfectos en Cristo Jesús. Él nos hace aceptos delante de Él a través de la justicia de Cristo que nos es regalada, colocada como un vestido. Pero este corazón duro tiene que ser quebrantado. Este corazón egoísta tiene que ser transformado. Estos pensamientos sucios tienen que ser purificados. Y el Señor sabe que cuando sufrimos somos mejores personas, cuando sufrimos con Él, cuando sufrimos delante de Él, cuando sufrimos aferrados a Él. Ese sufrimiento nos hace que participemos de Jesús. Y al participar de Jesús, de los sufrimientos de Jesús, algo del carácter de Jesús se va formando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bueno, la tercera cosa que tenemos que ver aquí acerca del sufrimiento, Dios le dice a Esmirna que
tendrán tribulación por 10 días. Fíjense que dice 10 días. Sí, es duro, es difícil, pero son 10 días. Tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué significa esto, hermano? Que Dios tiene control de la duración del sufrimiento. Dios tiene control de cuánto tú puedes soportar. Dios tiene control de cuánto tú puedes sufrir. El control no lo tiene Satanás, el control lo tiene Dios. Hay un texto en 1 Corintios 10, vamos un momentico, es un texto que habla acerca de este asunto del sufrimiento en la vida del cristiano. 1 Corintios 10, son dos textos. El versículo 13, 1 Corintios 10, 13, mire lo que dice. No les ha sobrevenido ninguna tentación, o sea, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. O sea que en la tribulación en donde estés, si estás en una tribulación, si estás en una angustia, si estás en un sufrimiento, hay una duración estipulada por Dios conforme a la capacidad que tú tienes para soportar sin que esto te dañe, la capacidad que tú tienes para manejar el dolor de tal manera que te hagas mejor persona, de que te hagas más paciente, de que te hagas más misericordiosa, de que te hagas más prudente, de que te hagas más comprensiva con las demás personas. O sea, Dios tiene la clave, Dios te conoce y sabe hasta dónde puedes soportar tú en el horno de fuego. Y el otro texto, que es el que más me gusta y se los quiero regalar para los que de pronto están cansados con algún problema, con alguna tribulación, está en 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea. Fíjense los dos atributos de la tribulación, leve y momentánea. Y la palabra leve significa que no tiene peso. La palabra leve se refiere a lo volátil que es una paja, ¿cierto? Una paja tú la lanzas y el viento se la lleve. A eso se refiere la palabra leve. Leve significa sin peso, volátil, que se fuma, que se va. Eso es la tribulación, leve y momentánea, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, y mira la comparación que hace el apóstol Pablo. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ven la diferencia que hace el apóstol Pablo frente al excelente y eterno peso de gloria que está produciendo la tribulación en nuestra vida? La tribulación es como una pluma, como un pedazo de paja que no tiene peso y es muy breve en su duración. ¿Por qué? Porque la gloria que se ha de manifestar en los hijos de Dios es una gloria con peso y es una gloria eterna, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Dios está formando en nosotros a su Hijo Jesucristo, está formando a Cristo en nosotros. Si nosotros afrontamos la tribulación, no importa lo que esté durando, no importa lo dura que sea, no importa que de pronto estamos orando porque Dios nos diga ya se acabó y resulta que dice no, todavía falta un periodo más y es un poquito más fuerte lo que viene. No importa si Dios dice eso, Él dice que frente al peso de gloria que se está formando en tu carácter, en tu vida, en tu corazón, eso es leve y es momentáneo. Tenemos que aprender a sufrir con Jesús, por Jesús, en Jesús, de la mano de Jesús. Bueno, continuamos con la exhortación a Esmirna. La primera exhortación es no temas en nada y la segunda exhortación es sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Dice, sé fiel hasta la muerte. Y eso significa que probablemente algunos van a morir. Probablemente algunos van a morir de los creyentes
de Esmirna. Pero más que todo lo que quiere decir es que la fidelidad que Dios espera de nosotros no depende, no puede depender de si nos está yendo bien o mal. Piensa en eso. La fidelidad que Dios espera de nosotros no puede depender de las circunstancias, porque entonces lo que el diablo dijo acerca de Job es cierto con respecto a nosotros. Si eres una persona que te quejas de tus circunstancias, si eres una persona que te parece que Dios no es justo contigo, entonces tú estás teniendo el carácter que Satanás espera. Tú tienes en tu corazón lo que Satanás está buscando encontrar. Pero si tú puedes ser fiel mirando a Job y mirando, por supuesto, al Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, si tú puedes mirar a Jesús y mirar su sufrimiento y en vez de quejarte, alabar y adorar a Dios y ser fiel a Dios y obedecer a Dios sin importar las circunstancias, entonces tú sí eres un cristiano fiel. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte. La fidelidad no depende de las circunstancias de tu vida. La fidelidad depende de quién es Dios. Somos fieles a Dios porque Dios ha sido fiel con nosotros. Somos fieles a Dios porque Él es digno de que le seamos fieles. Somos fieles a Dios por su carácter. Somos fieles a Dios por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, no por lo que va a hacer. Es que lo que Dios hizo ya es digno de nuestra total devoción y de nuestra total fidelidad. Esta foto que tienen aquí, porque de pronto estamos hablando de Esmirna y estamos hablando del año 89 y del año 90 y pico después de Cristo, y de pronto ustedes pueden pensar que esas son historias del pasado. Pues quiero decirles que no, que existe una iglesia perseguida. Existe en la actualidad una iglesia perseguida. El país número 1 en persecución de los cristianos los tortura, los oprime y los mata, los ejecuta aún delante de sus familiares para que todos aprendan, es Corea del Norte. En Corea del Norte está prohibida la Biblia. En Corea del Norte el cristianismo se considera como una rebelión contra el señor ese que gobierna allá. En la mayoría de los países ateos y comunistas, el cristianismo es prohibido, el cristianismo es perseguido. Este señor que tienen aquí no es un actor de una película, es el pastor Han Chung Riyol, que fue apresado, torturado y ejecutado por Corea del Norte. Este pastor es chino, era chino, fue muerto el mes pasado, en abril de este año, fue muerto este pastor. Y estoy hablando de uno de los casos porque todo permanece oculto, toda esta persecución es oculta. El cristianismo es perseguido en Corea del Norte, número 1. En todos los países musulmanes es perseguido el cristianismo. Es perseguido en la China. Este pastor es chino y él vivió y creció en una ciudad fronteriza con Corea del Norte. Y cuando él se enamora del Señor Jesucristo, se enamora del Evangelio y ve las condiciones tan tristes del cristianismo en Corea del Norte, él comienza a ayudar a muchos coreanos, comienza a evangelizarlos, comienza a discipularlos, comienza a preocuparse por el bienestar de ellos. Él acoge personas prostitutas, personas enfermas, personas expatriadas, personas en las condiciones más terribles. Es un hombre que prácticamente entregó su vida por el Evangelio y entregó su vida por las almas. Desde el año 2006 aproximadamente fundó una iglesia en China y discipulaba a todos los de Corea del Norte. Finalmente fue apresado y ejecutado el mes pasado. Es uno de los tantos. Son poquitos de los que sabemos porque en los países comunistas no se puede saber la verdad, no se pueden conocer las noticias, nadie sabe. Pero hay organismos y hay ONG que de manera encubierta apoyan y ayudan a los misioneros. Existen misioneros en la China, existen misioneros en
en Corea del Norte, existen misioneros en Indonesia, existen misioneros en países eh, eh, en donde la religión que impera es el Islam, o sea que son musulmanes, y que continuamente están expuestos a la muerte, a la tortura, a la expropiación, a las cárceles. Muchos son ejecutados, a veces en fila, a veces en masa, entran, destruyen sus iglesias. Por ejemplo, antes de que comenzara la cuarentena, recuerdo que fueron a la congregación dos ministros, dos misioneros, una chica colombiana que está de misionera en África y ahora mismo está aquí. Ella se llama Sandra y tenemos una amistad bien bonita. Y un chico llamado John Mario que fue misionero a la China y está también aquí. Ellos tienen un periodo en el que tienen que permanecer acá un rato y luego regresará a la China. Yo le preguntaba que cómo era la iglesia en la China, que si era verdad que había un avivamiento en la China. Y él decía que sí, pero que las cosas no funcionaban como funcionan las iglesias acá. Dice que las iglesias son pequeñas, son iglesias de casa, más que todo. Y cuando la iglesia comienza a crecer y a crecer y a crecer, las iglesias, el Estado quiere apropiarse de ellos. Y cuando ellos no se someten en su doctrina a las cosas que reglamenta el Estado y el gobierno, entonces se llevan preso al pastor. Pero ¿qué sucede cuando se lleva preso al pastor? Que esa iglesia se desintegra, porque lo que hace el pastor es preparar a cada uno de sus discípulos, que pueden ser grupos de 20, 30 personas, y el pastor durante ese tiempo sabe que ese grupo tiene un promedio como de aproximadamente 3 años. No tengo claro cuánto es la duración, pero hay un promedio de duración en que la iglesia sabe que después de los 3 años la policía va a llegar y se va a llevar preso al pastor. Y mientras el pastor está preso, la iglesia se dispersa, entre comillas, pero cada uno de esos discípulos se convierte en pastor y cada uno comienza una nueva iglesia en su propia casa. Y de esa manera es que el evangelio se va extendiendo por toda China, que es lo que finalmente el Señor Jesucristo quiere. No funciona como aquí, que la mega iglesia, que todo eso, que el crecimiento, que se pelean las almas, no, no. Es un concepto completamente diferente y supremamente bíblico. Mas, sin embargo, los pastores siempre saben que existe la posibilidad de morir, que lo más seguro es que terminarán en una cárcel, etcétera, etcétera. Y la iglesia cristiana del Señor Jesucristo sigue siendo la iglesia perseguida. Y quiero invitarlos, para no dejar este tema así como por encima, quiero invitarlos a que investiguen mucho acerca de la iglesia perseguida. Yo les voy a dejar unos links, les voy a dejar unas páginas que no las voy a dejar aquí porque estamos en Zoom, para que ustedes investiguen la iglesia perseguida y que ojalá adopten una iglesia. Por ejemplo, yo personalmente oro mucho por Corea del Norte y por los creyentes de Corea del Norte porque conozco cómo es la persecución ahí y me llegan cartas de personas que están en Corea del Norte y conozco unas historias tremendas, espeluznantes, que bueno, se supone que esas cartas son para que yo escriba y les dé consuelo, pero realmente esas son cartas que me dan un tremendo consuelo a mí y que me hacen sentir pues, que lo estoy pasando demasiado bien y que Dios es demasiado bueno con todos nosotros. Bueno, ahí les dejo la historia para que sigan investigando. Recordemos que la carta o todas las cartas del Señor Jesucristo a las 7 iglesias terminan con una exhortación que dice, el que venciere, el que venciere. En el caso de la iglesia de Esmirna, y tú puedes ser un creyente como de Esmirna, si tú eres un creyente a los que de una manera soberana e inexplicable te tocó sufrir. Yo conozco creyentes así que su vida está permanentemente acompañada del sufrimiento. Bueno, si tú eres un tipo de creyente de Esmirna, ¿qué es lo que debes vencer? El temor. ¿Qué es lo que debes vencer? Recuerden que
cada una de estas cartas tiene un aspecto que se debe vencer. Y estas cartas, que son las 7 iglesias, y el 7 significa plenitud, y está hablando de que todas las iglesias debemos llegar a la plenitud en Cristo Jesús para finalmente irnos con Cristo Jesús, porque este no es nuestro hogar. Pero que no estamos listos para irnos y tenemos que alistarnos, es decir, tenemos que perfeccionarnos. El objetivo de este curso es que cada uno examine su vida, se identifique con una iglesia, identifique cuál es el pecado que hay en su corazón, identifique cuál es la falencia que hay en su vida, cuál es el estorbo que hay en su vida espiritual y lo venza. O sea, este es un curso para vencer obstáculos y al final, ojalá que podamos reunirnos todos fuera extracurricularmente. De pronto hacemos un Zoom, pero ya no para hacer una clase, sino para mirarnos las caras y compartir lo que hemos vivido en el curso. ¿Cuál es la carta con la que Jesús te habla a ti? ¿Cuál es la carta con la que Jesús te dice? De pronto son varias, pero yo escogería una y me dedicaría a eso porque hay algo que tenemos que vencer. Y la iglesia de Esmirna tenía que vencer el temor. Si tú eres un cristiano que participa de un sufrimiento continuo, tienes que vencer el temor. ¿Qué clase de temor? El temor a los hombres. Nadie te puede hacer daño. Nadie te puede hacer daño si Dios no se lo permite. El Señor Jesucristo dice, no teman al que puede dañar el cuerpo, más bien teman a aquel que puede coger el alma y el cuerpo y echarlo en el infierno. O sea, el problema no es el cuerpo, el problema es el alma. Que nadie pueda dañar tu alma y tu fidelidad a Dios. Al único que debes temerle es a Dios. Lo único que te debe dar miedo es desagradar o desobedecer a Dios, pero no debes temer a los hombres. ¿Qué debemos vencer? El temor a la muerte y al sufrimiento. El sufrimiento, acabamos de decir, es momentáneo y Dios no permitirá que suframos más allá de lo que podemos soportar. No temas a la muerte es el paso hacia la vida eterna en la presencia del Señor Jesucristo. La muerte es simplemente un túnel que nos conduce a la gloria de Dios, al cielo. El temor a la muerte y al sufrimiento. Y no estoy diciendo que nos vamos a morir, lo que quiero decir es que tenemos que vivir unas vidas plenas, porque el que vive sin temor a la muerte enfrenta la vida sin ningún temor y enfrenta la vida con gozo y vive la vida a plenitud. ¿Qué tenemos que vencer? El valorar más nuestra vida aquí en la tierra que la vida que Dios ofrece. Eso es una incredulidad. Cuando creemos que el bienestar físico, económico, material, social es el que realmente importa y no entendemos que nos está esperando la gloria de Dios, la vida eterna, la paz, su presencia, un gozo inefable, etcétera, etcétera, cosas que son invaluables y tenemos la escala de valores invertidos. Eso lo tenemos que vencer. Tenemos que aprender a deleitarnos en Dios, decía creo que la clase pasada. ¿Qué debemos vencer? La tentación a claudicar, la tentación a decir, ya no puedo más, ya no sigo, me retiro, me aparto, me voy, esto no es para mí. Eso es una tentación. La tentación de apartarme del Señor. Tenemos dos citas aquí, que son Apocalipsis 12:11, que dice que los creyentes vencen al enemigo, no solo por la sangre del Cordero, sino porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y Mateo 16:25 dice que todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de Jesús la hallará. Esos dos textos se los dejo ahí de regalo. Y finalmente vamos a la parte buena de la carta, la parte más esperanzadora, que es la parte de la recompensa. Dice el versículo 11, el que venciere. Dice, sé fiel hasta la muerte, vamos a retroceder al 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La recompensa es la corona de la vida. ¿Qué significa eso? La vida eterna, la resurrección. Sí, van a morir de pronto, pero recuerdan que él dijo, yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy el que da la vida y el que levanta de los muertos.
Entonces, la recompensa de aquel que sea fiel hasta la muerte y que no tema en nada las amenazas será la vida eterna, la resurrección, la corona de vida. Y la segunda recompensa es lo mismo, porque son dos maneras de describir la misma bendición. ¿Qué significa tener la vida eterna? Tener la vida eterna significa tener la vida de Dios y significa no sufrir la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? En el capítulo 20 del Apocalipsis, podemos avanzar al capítulo 20. En el capítulo 20 del Apocalipsis, en el versículo 11, la mayoría de las Biblias tienen un título y dice el juicio ante el gran trono blanco. De ese juicio estuvimos hablando en la clase pasada o antepasada. Ese es un juicio para condenar a todos los hombres que no están escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes no están escritos en el libro de la vida? Los que no creyeron en el Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los que están sin Cristo no están escritos en el libro de la vida y tienen que ser juzgados y condenados por sus obras. Ese es el tribunal del juicio del gran trono blanco. Allí se van a levantar los muertos, todos los que murieron sin Cristo, es decir, todos los que murieron condenados, que la Biblia dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malos. Entonces, todo aquel que muere sin Cristo muere condenado. O sea, no es un juicio para ver si es o no es culpable. No, murió en condenación. El juicio es para aplicarle la pena según sus obras. El juicio es para aplicarle el grado de sufrimiento que va a tener en el lago de fuego, o sea, en el infierno. Para eso es el juicio, se llama el juicio del gran trono blanco. En ese juicio van a resucitar los muertos, pero no van a resucitar como aquellos muertos que murieron en Cristo, que van a resucitar con un cuerpo glorificado, que van a resucitar transformados y gloriosos. No, aquí están los muertos en un espectáculo horrendo, terrible, de descomposición. Se han puesto en pie solamente para recibir la sentencia. Ya están condenados, ya han sido declarados culpables, pero ahora van a recibir la sentencia. Y mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis 20:14. Bueno, voy a leer desde el 12 para que sea más claro. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, o sea, todos los muertos según lo que hicieron. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o sea, la muerte y el Hades, o sea, todos esos muertos que salieron de los mares, del Hades, de todas partes, fueron, después de ser condenados por Dios, por todas sus obras, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, dice el versículo 14, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Y vamos a Apocalipsis 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. ¿Qué quiere decir? Que las personas mueren, mueren en su maldad, mueren sin Cristo, mueren sin perdón de pecados, mueren sin redención, mueren condenadas y quedan muertas, es decir, dormidas, no tienen conciencia de nada. Hay gente que dice que los muertos andan por ahí penando, que salen en la noche. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los muertos no saben nada, que los muertos solamente experimentan una expectación de juicio, o sea, que no tienen paz donde están, pero no dice que andan por ahí
jalando a los vivos y espantando gente. No dice eso la Biblia. Pues la Biblia no lo dice. Si usted quiere creer en eso, bueno, ya. Pero lo que la Biblia dice es que estos muertos están esperando este juicio, el juicio del gran trono blanco, para que todas sus obras, todas sus mentiras salgan a la luz y sean condenados porque no creyeron en Jesús y sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida. Esa es la muerte segunda. Se levantan de su tumba, pero solo para ir al infierno eterno, al lago de fuego, que es la segunda muerte. Entonces, esta es la recompensa de ser fiel hasta la muerte. Esta es la recompensa de no tenerle miedo a los hombres y de temerle solo a Jesús. La corona de la vida eterna y ser librado de la muerte segunda.